Mi pregunta para motivar este tema es ¿cuáles diferentes formas? Bueno, espérenme tantito, déjenme ponerle aquí. El tema ahora es sumas y sumas directas. Ok. La primera pregunta que tendría que hacerles sería ¿cuántas diferentes formas tenemos de encontrar subespacios de un espacio vectorial? ¿Sí? Definimos un subespacio de un espacio vectorial como un subconjunto de vectores que por sí solo es un espacio vectorial. Esa fue la definición. Pero ¿se acuerdan que cuando menos he visto dos formas de encontrar nuevos a partir de subespacios, encontrar nuevos subespacios, o a partir de ciertas definiciones encontrar subespacios? ¿Cuál es? No, esas serían las propiedades que tiene que satisfacer el subconjunto para ser un subespacio. ¿Sí? Un subconjunto va a ser un subespacio si está cerrado respecto a la adición y la multiplicación por escalar. Pero imagínense que ya tengo, por ejemplo, cosa que hicimos, no encontramos, si tenía dos subespacios, no podíamos encontrar su subespacio haciendo la intersección. ¿Sí? Acuérdense que fue de las primeras cosas que hicimos. ¿Sí? Precisamente son los apuntes que justo acabo de subir el día de hoy. ¿Ok? O ayer, entre ayer y hoy. Esa fue una. ¿Sí? Entonces tengo la primera forma de encontrar nuevos subespacios es haciendo intersección de subespacios. ¿Sí? Déjenme ponerle aquí. Maneras de encontrar nuevos subespacios. ¿Sí? ¿Ok? Y la primera sería intersección de subespacios. Intersección de subespacios. Bueno, después viene otra forma que también vimos. ¿Se acuerdan cuál fue? Allí no tengo un subespacio, pero pudimos encontrar fácilmente un subespacio juntando un subconjunto de vectores haciendo el conjunto de las combinaciones lineales. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Ok? La segunda sería combinaciones lineales de un subespacio. Combinaciones lineales de un, no subespacio, de un subconjunto. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente S es un subconjunto de un espacio vectorial. Entonces el espacio generado por S es un subespacio de B. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, este apunte precisamente introduce una diferente forma de encontrar nuevos subespacios. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que se llama sumas y sumas directas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces es una tercera forma de encontrar subespacios. Ok. ¿Qué necesito? Pues como ustedes se podrán imaginar, voy a necesitar dos subespacios. ¿Sí? Bueno, un espacio vectorial sobre un campo K y tengo dos subespacios U y B de W. ¿Sí? La suma de subespacios lo defino de la siguiente forma. Como el conjunto de todos los vectores que puedo escribirlos como la suma de un vector que pertenece al subespacio U y otro vector que pertenece al subespacio B. ¿Ok? ¿Está claro? Acuérdense una cosa que es importante, es que vimos un concepto que no deben confundir con este. Déjenme indicarlo aquí. Esta suma de subespacio es diferente, déjenme recalcarlo, es diferente a la unión, al concepto de unión que vimos al inicio de la clase, porque este es para subconjuntos y aquí no son iguales. Y déjenme comentarles, es muy frecuente, todavía hace unos 2 años me tocó revisar un artículo, creo que se los comenté, supuestamente escrito por un alumno doctoral y profesores del MIT junto con otros profesores de otras universidades, en donde confundían esto. ¿Sí? Dense cuenta. ¿Sí? Okay, era algo que, que es inaceptable en la licenciatura, es todavía menos inaceptable en posgrado y es todavía menos inaceptable una tesis doctoral que seguramente fue la base para tratar de publicar artículos de ese tipo.
¿Ok? ¿Está claro? Entonces, dense cuenta, tontos hay en todas partes, ¿sí? ¿Ok? Algunos son presidentes de diferentes países, ¿sí? Y ni siquiera puedo decir que solo de México, ¿sí? ¿Ok? Entonces, entonces hay que tener cuidado de esas cosas, ¿ok? Bueno, ok, entonces, primero, ¿qué es lo primero que voy a probar? Pues que efectivamente esta suma es un subespacio, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, entonces, voy a probar, déjenme subirlo un poquito, ¿les parece bien? Es un subespacio. Y para probar que es un subespacio, ¿qué tengo que probar? A ver, para probar un subespacio, ¿qué tengo que probar? Está cerrado con respecto a la adición ¿Y? con respecto a la multiplicación. Ok, bueno. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que tengo un vector U1, U2 que pertenece a U. Y tengo otro vector W1, W2 que pertenecen a W. ¿Ok? Vamos a decir, además tengo que decir que U y W son subespacios de un espacio vectorial B sobre un campo K. Acuérdense que nada perdería si supongo que K es R. ¿Ok? Y además tengo un lambda que pertenece al campo. Ese lambda lo necesito para la multiplicación por escalar. ¿Sí? Bueno, entonces, voy a decir que sobre esa base, voy a decir que U1 más W1 es un elemento de la suma de subespacios. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Precisamente así se definió. ¿Sí? La suma de subespacios es la suma del conjunto de todos los vectores que pueden ser escritos como la suma de este vector que pertenece a U y de este vector que pertenece a W. Y también tengo aquí que U2 más W2 es también un elemento de U más W. ¿Sí? Lo que tengo que probar es que la suma de estos elementos también pertenece a la suma de subespacios. ¿Ok? Pues vamos a hacerlo. ¿Qué me quedaría? U1 más W1 más U2 más W2. ¿Sí? Acuérdense, la suma es asociativa, puedo quitarle los paréntesis. La suma es conmutativa, de manera que puedo cambiar el rol de estos dos vectores. Y esto lo puedo escribir de la siguiente forma. U1 más U2. Y aquí me quedaría más W1 más W2. ¿Sí? Pero acuérdense, quedamos que U y W son subespacios. Entonces, ¿qué puede decir acerca de este elemento? ¿Y qué puede decir acerca de este otro elemento? De que el subespacio U más... A ver. De que la suma de estos dos sigue siendo un subespacio de... ¿No? La suma de U y de... Dense cuenta, la suma de estos dos seguras se refieren a vectores. Entonces, la suma de vectores no puede ser un subespacio. O sea, desde el punto de vista del español no hace sentido. ¿Ok? Que los elementos del subespacio pueden ser sumados. No. ¿Qué es lo que es? Acuérdense, U es un subespacio y U es cerrado respecto a la suma. Esto significa que este elemento pertenece a U. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Este pertenece a U. ¿Y este otro pertenece a quién? A W. Y si eso es cierto, entonces significa que este elemento pertenece a U más W. ¿Están de acuerdo? Porque lo escribí como la suma de un elemento de U más un elemento de W. ¿Está claro? Entonces con eso probé la clausura respecto a la adición. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo mismo con... Ahora, aquí nada más necesito uno de estos. ¿Qué pasa si multiplico lambda que multiplica U1 más W1? Bueno, tengo la propiedad distributiva. ¿Sí? ¿Y esto qué sería igual? ¿Cómo podría escribirlo? Lambda por U1 más lambda por W1. Ahora, ¿qué puedo decir acerca de este lambda por 1? ¿Qué puedo decir? ¿Y por qué puedo decirlo? ¿Que pertenece a U.
Este pertenece al subespacio U. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque U es un subespacio y los subespacios están cerrados con respecto a la multiplicación por escala A. ¿Están de acuerdo? Lo mismo sería acá. Este pertenece a W. ¿Por qué? Porque W es un subespacio, ¿sí? Y lo W está cerrado respecto a la multiplicación por escala A. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy sumando un elemento de U con un elemento de W. ¿Cuál es la conclusión? Que esto pertenece a U más W. ¿Sí? Y aquí lo que probé fue la clausura respecto a la multiplicación por escalar. ¿Ok? Entonces, con eso pruebo. Ahora, déjenme decirles por qué es diferente esto. ¿Sí? ¿Por qué es diferente esto? Y nuevamente, déjenme recurrir al ejemplo geométrico que a veces hemos recurrido. Acuérdense que puedo suponer que mi salón de clases es como una representación de R3. ¿Sí? ¿Ok? Y vamos a decir que tengo, primero déjenme ponerle dos ejemplos. El primer ejemplo sería, nuevamente, mi eje X, ¿qué quedamos? Mi eje X sale hacia acá, mi eje Y sale hacia ustedes, y mi eje Z sale hacia acá. ¿Sí? Podríamos poner un subespacio, vendrían siendo todos los vectores a lo largo del eje X. ¿Está claro? ¿Sí? Ese podría ser, vamos a llamarle U1. ¿Sí? U1 vendría siendo el conjunto de todos los vectores X, 0, 0, donde X es elemento de los números reales. Geométricamente vendría siendo todos los vectores a lo largo de ese filo, del filo formado por el piso y la pared del pizarrón. ¿Sí? Dejen poner ahora otro ejemplo, U2. ¿Sí? Y vamos a decir que U2 vamos a decir 0, 0, Z, donde Z es elemento de R. ¿Sí? Geométricamente, ¿qué significaría ¿Cuál sería este subespacio? Todos los vectores que estarían a lo largo de... Desafortunadamente aquí está esta columna, ¿sí? Pero imagínense que es la arista, la intersección de la pared lateral con la pared del pizarrón. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería el significado de U1? Unión tiene que ser al revés. Unión U2. ¿Cuál sería el significado de ese? Que son los vectores que están en el eje X y en el eje Z. Tendría que ser cuidadoso en la forma de decirlo. Serían los vectores que están o a lo largo del eje X o a lo largo del eje Z. ¿Sí? No, tienen que ser cuidadosos en la forma de decirlo. Significa que, por ejemplo, un vector que saliera del origen a este punto no estaría comprendido allí. ¿Está claro? Porque no está ni a lo largo del eje X ni a lo largo del eje Z. Ahora, ¿cuál sería el significado geométrico de U1 suma U2? ¿Qué vendría siendo el significado geométrico de ese subespacio? Y nuevamente, dense cuenta, estos son de los ejemplos que les permiten un poquito usar la intuición geométrica para explicar este fenómeno. Los vectores que están, por ejemplo, los vectores que tenemos en el piso con los vectores que tenemos en la altura. No, cuidado con eso. Los vectores que están a lo largo del eje X y en el eje Z. A ver. Las resultantes de todos los vectores que están en el eje X. ¿Y con cuál sería la interpretación geométrica? ¿No sería más fácil decirle que serían todos los vectores que están en este plano? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Porque aquí cualquiera de los vectores que están localizados en el plano del pizarrón, que supongo que es el mismo plano de la pared, lo puedo escribir como una combinación lineal. Perdón, como una suma de un vector a lo largo del eje X con un vector a lo largo del eje Y. ¿Está claro? Doctor, ¿se puede repetir por qué U1 es intersección U2? No es intersección, es unión. Me había equivocado. Porque este es un concepto de conjuntos. Acuérdense que este elemento vendría siendo el conjunto de todos los vectores, vamos a llamarle B,
tal que B es elemento de U1 o B es elemento de U2. Ese es el concepto en conjuntos, eso lo vimos al inicio de la clase. Entonces, aquí es importante O. ¿Se acuerdan que a la hora que me estaban diciendo le dije, aquí el O es importante? ¿Sí? ¿Qué significa? Que puede ser cualquier vector a lo largo de esa arista, de la arista formado por el plano del pizarrón y el suelo, o bien cualquier vector a lo largo de esta otra arista, la arista formado por el plano del pizarrón y la pared lateral. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ahora, dense cuenta, puedo decirles que esta suma, déjenme ir avanzando un poquito, es una suma directa. ¿Sí? Dejen ponerles un ejemplo de una suma que no va a ser directa, cuando menos geométricamente. ¿Sí? Déjenme poner ahora un ejemplo. Pues ahora, aquí me faltó poner que tengo que poner sumas. Dejen poner ahora un ejemplo el siguiente. Vamos a decir que U1 está formado por X, Y, Z, donde X y Y son elementos de R. ¿Sí? Y vamos a decir que U2 está formado por 0, Y, Z, donde Y y Z son elementos de R, arbitrarios. ¿Sí? Primero vamos a ver, ¿cuál sería el significado geométrico de este subespacio? ¿Sí? Acuérdense, mi eje X es S, mi eje Y es allá. ¿Sí? Entonces, el significado sería el plano de los vectores que están en el plano del piso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué vendría siendo este otro? ¿Sí? Los vectores que están en... Sería Y y Z. Serían los vectores que están en esta pared lateral. Porque este es mi eje Z y ese es mi eje Y. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, fíjense bien qué pasaría. ¿Qué pasa si hago la intersección ahora de U1 intersección U2? ¿Cuál vendría siendo esa intersección? ¿Mande? Vendrían siendo los vectores que están a lo largo del eje Y. Vendrían siendo el conjunto de vectores 0, 0, Z. ¿Sí? Perdón, sería el eje Y. ¿Sí? 0, Y, 0. Elemento de R. Es decir, geométricamente vendrían siendo los vectores a lo largo de esa arista. ¿Sí? Ahora, en este otro caso, ¿cuál sería la intersección de los vectores U1 intersección U2? Bueno, no. Primero, dense cuenta que este es un subespacio, porque es una intersección de subespacios. ¿Sí? Este también va a ser su subespacio. Me dijeron el conjunto vacío. No el conjunto vacío. Dense cuenta cuál era mi eje, mi subespacio 1. Era el eje X, eran los vectores que corrían a lo largo de esa línea. ¿Cuál era mi vector, mi subespacio U2? El eje Y, los vectores a lo largo del eje Y. ¿Qué vector es que es común al eje X y al eje Z? El vector 0. ¿Sí? El vector 0. Bueno, esta suma va a ser directa. ¿Sí? Esta suma va a ser directa. Y le voy a, como es directa, voy a ponerle ese simbolito. Esta suma no va a ser directa, porque lo que voy a necesitar para que mi suma sea directa es que la intersección sea 0. ¿Ok? Es a lo que voy ahora. ¿Sí? Pero quise aprovechar esto para motivar la definición. ¿Sí? Ok. Aquí viene la definición de lo que es una suma directa. ¿Sí? Considere un espacio vectorial sobre un campo K y dos subespacios U y B del espacio vectorial B. Entonces, la suma de U más B, que ya probé que es un subespacio, se dice que es una suma directa denotada por ese símbolo que les puse, o sea, es el signo más con un círculo. Sí, solo sí, para cada B elemento de mi espacio existe un único elemento de U y un único elemento W, tal que esto se satisface. ¿Ok? Es decir, que a la hora que trato de representar este vector B, no voy a tener más que una única solución para U y una única solución para B. Dense cuenta, este es el caso que está aquí. Acuérdense, ¿cuál fue el significado de esto? Era cualquier vector que está en el plano. ¿Sí? Y dense cuenta que para cualquier vector que está en el plano voy a tener un único elemento
a lo largo de esa línea y un único elemento a lo largo del eje vertical para que mi resultado sea un vector que está localizado en el plano del pizarrón. ¿Está claro? En cambio, en el otro caso no. Voy a tener muchos. ¿Ok? Entonces, esa es mi definición. ¿Sí? Entonces, acuérdense, mi definición requiere que a la hora que quiera escribir ese vector B, estos elementos sean únicos. Ahora, viene la prueba. ¿Cómo probar que es únicos? Y la prueba precisamente lo que acabo de indicarles allá. Voy a probar que una suma de subespacios es única si y solo si la intersección de los subespacios es el vector 0. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me diría? Que esta es directa y que esta no va a ser directa. Porque la intersección de estos subespacios no es exclusivamente el vector 0. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ese es el teorema que tengo que probar. ¿Ok?